Esto es Empoderamiento Familiar en Cristo. Bienvenido. Muy buenos días, les saludo como siempre con mucho cariño, deseando que se encuentren bendecidos en el nombre precioso de Jesús. Damos gracias a Dios por estar aquí en esta tierra, bendecidos y bajo la protección de nuestro amado Padre Celestial. Y bueno, pues vamos a tener la lección número 5. Vamos a estudiar el Espíritu Santo de Dios en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque hemos hablado mucho del Nuevo, pero nuestro Señor Espíritu Santo se movió en todas las Sagradas Escrituras, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento. Y voy a poner algunos ejemplos. No me va a dar tiempo en una clase de terminar todos los ejemplos que le saqué, pero pues vamos a dividir esta clase en 2 partes y hoy veremos la primera parte. Entonces, pues aumenta realmente, pues grandemente nuestro aprecio por la obra de nuestro Señor Espíritu Santo. Al estudiar su actividad en el Antiguo Testamento, vamos a ver qué poderoso fue el mover de su presencia en todos esos hombres que Él usó. Aún como creyentes, pues seguimos el Nuevo Testamento. Nuestro sentido de dependencia del Señor Espíritu Santo, pues se incrementa cuando examinamos sus múltiples obras en las vidas de los héroes de la fe del Antiguo Testamento. Y otra ventaja de estudiar esta doctrina hermosa de ambos testamentos es que se revela la unidad de la palabra de Dios. Fíjense, es una forma maravillosa de que el Antiguo y Nuevo Testamento se fusionan en uno solo. ¡Qué hermoso! Y aunque la Biblia produce una revelación progresiva respecto a este conocimiento, sin embargo vemos cómo concuerdan las cosas que están escritas en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Entonces, mi intención en esta clase, amados, es que podamos nosotros tener en cuenta cómo el Espíritu de Dios se movía en el Antiguo Testamento, como se movió hasta la fecha en el Nuevo Testamento y hasta el día de hoy. Y yo les voy a poner algunos ejemplos y no forzosamente vamos a encontrar la palabra que el Espíritu de Dios se movía en esto, en aquello o en tal persona, pero vamos a ver más que todo la obra maravillosa que Él realiza en la gente que utilizó en el Antiguo Testamento. Entonces, como habíamos visto ya en Génesis 1:2, pues Él estuvo activo en la creación, y en Génesis 1:26 vemos que también estuvo activo en la creación del hombre. Ahí estuvo presente nuestro Señor Espíritu Santo en esa creación súper maravillosa que Dios hizo en ese huerto del Edén. Otro ejemplo lo tenemos en Noé, un personaje que lo hemos estudiado desde pequeños porque en la escuela dominical nos enseñaban mucho sobre este personaje Noé. Y en Génesis 7 pues vemos el gran diluvio. Recordemos que este diluvio viene a causa del pecado de la humanidad y de alguna manera había una perversión tan total, una depravación tan total que Dios tuvo que destruir a esa generación por su pecado y le ordena a Noé que prepare un arca. Y el versículo 16 nos dice que ya que estaba preparada el arca, Jehová cerró la puerta del arca y empezó a llover. Y esto fue por 40 días, 40 noches. Y entonces, amados hermanos, aquí vemos fluyendo el poder de Dios
en este evento tan extraordinario y tan glorioso, y pues la manifestación de nuestro Señor Espíritu Santo estuvo poderosamente efectuada en este pues varón que se llamó Noé, a su familia que se salvó y a todos los animales que le ordenó que metiera dentro del arca. Y vemos que nuevamente Dios le da una oportunidad al ser humano de levantarse y de honrarle, y pues bendice a Noé y a su familia. Y pues Noé, ¿verdad?, levanta un altar en gratitud a Dios para adorarlo, para exaltarlo. Y con el paso del tiempo se sigue multiplicando la gente. Y lamentablemente vemos que otra vez, en lugar de buscar a Dios, buscaron pues sus propios beneficios. Y vamos a ver que en Génesis 11:7 vemos la construcción de la Torre de Babel. Y vemos que esos hombres que empezaron a construirla, pues su objetivo principal era pues llegar lo más cerca del cielo, pero también hacer pues un lugar donde pudieran adorar a sus dioses. Entonces, no tanto fue la construcción de la torre nada más lo que enojó al Señor, sino la idolatría, hermanos. ¿Por qué? Porque allí se adoraban a los astros, y entonces de alguna manera dice en Génesis 11:7 que pues platicando en el cielo, me imagino Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, dice descendamos y confundamos a toda esta gente que está haciendo esta construcción. Y entonces vemos que de allí pues ya no pudieron continuar elaborando pues todo el material y la construcción de esta torre, porque ya no se entendían unos a otros, ya cada quien hablaba lenguas diferentes, y entonces de alguna manera pues dejaron de construir esa torre y fueron esparcidos, de acuerdo al lenguaje que recibieron, fueron esparcidos. Entonces aquí vemos la obra de nuestro Señor Espíritu Santo, porque aquí está hablando en plural, ¿sí? Dice aquí que de alguna manera los dos verbos están en plural, descendamos y confundamos, ¿sí? Entonces damos por hecho que aquí la presencia de nuestro Señor Espíritu Santo estuvo presente. Bueno, pues otra cita que vi interesante compartirles es en Génesis 12, cuando Dios le hace una promesa a Abraham, cuando lo llama para ese ministerio tan tremendo, tan glorioso que iba a desarrollar, mis amados. Entonces aquí vemos que pues fue un varón que de alguna manera dejó todo por servir al Señor, y que pues tuvo milagros y promesas de Dios súper extraordinarias. Y vemos que pues le da la promesa de un hijo que nacería de Sara, y vemos que esta promesa se cumplió y nace Isaac, ¿verdad? A lo largo de todo lo que es la vida de Abraham y de Isaac, vemos que pues el Espíritu de Dios se movió tremendamente, hermanos. Y pues la obra de este varón no fue cualquier cosa, ¿verdad? Abraham fue un instrumento útil en las manos de nuestro Dios, ¿sí? Entonces vemos que es un personaje que se le da relevancia en las Sagradas Escrituras. Posteriormente vemos, ¿verdad?, que cuando pues ya nace su hijo Isaac y es tiempo de casarse, él quiere honrar al Señor, pues casando a Isaac con el linaje de Abraham, sí, no con los gentiles que lo rodeaban. Y entonces también ahí vemos un milagro súper extraordinario al elegir la esposa a Isaac, porque allí el Espíritu de Dios jugó un papel muy importante, preparando a esta mujercita que se encontrara con el criado de Abraham, que había ido a buscarla. Y entonces ahí vemos una actividad muy hermosa
de nuestro Señor Espíritu Santo, porque trata con la mujer y trata también con su familia, porque de alguna manera, pues aunque él iba en nombre de Abraham, uno de los familiares de los padres de Rebeca, vemos que de alguna manera, pues era un desconocido el que estaba pidiendo a su hija para Isaac. Y vemos entonces cómo nuestro precioso Señor Espíritu Santo pues trata con ellos en su corazón y dejan ir a su hija con toda confianza, fíjense nada más. Entonces esta obra, ¿quién la pudo hacer? Solamente nuestro Señor Espíritu Santo, aleluya. Otro ejemplo lo tenemos en José, la vida de José. La vida de José es impresionante, hermanos, porque tuvo eventos dolorosos que si no hubiera sido porque el Espíritu de Dios sostenía a José, pues no hubiera terminado esa obra maravillosa que el Espíritu de Dios inició en su vida. Entonces en Génesis 37, ¿verdad? Hasta el 39 vemos que esos capítulos nos hablan de José, de sus sueños, después de cómo fue vendido y después de cómo empezaron a reconocer que el Espíritu de Jehová estaba en él. Y Dios le da un apoyo tremendo a José y lo levanta como el segundo, fíjense, pues el gobierno que regía en Egipto. Y vemos que al principio, pues, aunque él sufrió y estuvo en cárceles y todo lo que quieran, el plan de Dios para este varón se cumplió. ¿Por qué? Porque cuando vino el hambre sobre toda la tierra, Dios usó a José para que sus hermanos y su padre pudieran recibir bendición en la tierra que estaba en Egipto, y de allí pues se fueron multiplicando grandemente. Entonces vemos que el propósito de Dios en José se cumplió, aunque él tuvo que pagar un precio muy alto de mucho sufrimiento, hermanos amados. Entonces a veces en la vida cotidiana creemos que cuando sufrimos algo, padecemos algo, pues no hay nadie que haya padecido lo que estamos padeciendo. Y pues no es así, hermanos. Siempre habrá una persona que haya padecido más que tú y que pues tú te lamentes por lo que está pasando. Pero aquí lo que tenemos que entender es que a veces hay propósitos de Dios para el sufrimiento, para las pruebas, para las luchas, pero al final el nombre del Señor es altamente bendecido, glorificado, y nosotros como seres humanos súper bendecidos. Entonces no desmayemos, sigamos adelante peleando esta batalla. ¿Por qué? Porque al final vamos a ver la recompensa. Estos son algunos ejemplos aislados que les estuve sacando. Otro, pues no podía quedar atrás, Moisés. Ese varón que desde pequeñito ya estaba en el plan de Dios, que fue escondido por su madre para que no lo matara Herodes cuando manda matar a todos los niños menores de 2 años, y lo echa en una cesta, y entonces pide a Dios que guarde a ese niño y que llegue al lugar a donde debe de llegar. Y como recordaremos, pues la hija de Faraón lo recoge. Moisés crece en Egipto, crece con pues todas las comodidades, ¿verdad? Porque era el hijo de la hermana del Faraón, y entonces de alguna forma pues su vida fue entre riquezas, entre criados y comodidades, y sobre todo pues ante una educación excelente que él recibió. Y posteriormente, bueno, pues vemos que Dios le hace el llamado cuando sube al monte y a través de esa zarza que pues ardía en fuego y no se consumía, recibe su llamamiento, ¿verdad? Y entonces allí le dice Dios, ¿sabes qué? Pues yo he visto el sufrimiento de mi pueblo y yo he levantado pues mi oído
para escucharles y saber que es el tiempo de su libertad y te he escogido a ti para que vayas a libertarlos. Pues él no se lo creía, ¿verdad? Decía, no, pues soy tartamudo, Señor, ¿cómo voy a ir? Y entonces levanta a Aarón, su hermano, para que pues le acompañara y cumpliera la misión que Dios le estaba dando. Y vemos que de alguna manera se enfrenta a Faraón, un ser duro, déspota, y pues pide que deje ir a su pueblo, mas sin embargo, pues su corazón de este varón estaba endurecido por parte de Dios para que Faraón viera que Dios estaba pidiendo que dejaran ir a su pueblo. Y vienen las 10 plagas y recordemos, ¿no? Vemos que vienen las 10 plagas y pues al final el nombre de Dios es altamente glorificado y deja ir al pueblo, ¿no? Y ya después camino al desierto empiezan milagro tras milagro, hermanos, donde el Espíritu de Dios se movió poderosísimamente, porque vemos que van al camino hacia el desierto y tienen que cruzar el Mar Rojo. Y aquí si recordamos, bueno, pues de alguna manera ese mar se abre y pues da paso para que ellos, todo el pueblo de Israel pudieran pasar. Pero Faraón pues se enoja y entonces dice, no, ¿cómo dejé ir este pueblo? Ahorita voy a ir tras de ellos y los regreso. Pero nunca cruzó por su mente el hecho de que Dios mismo había sacado al pueblo y que esto iba a ser imposible. Y así fue. Y vemos que sigue caminando el pueblo y empiezan a quejarse porque les empieza a faltar agua y pues quieren otras clases de alimentos que tenían allá en Egipto. Y entonces vemos que de alguna manera Dios, ¿verdad?, escuchaba todas las quejas del pueblo. Y entonces hablaba con Moisés, ¿verdad? Y le dijo, bueno, está bien, este pueblo le vamos a mandar pan del cielo, que fue el maná. Y luego, no, pues que el agua nos está faltando y que nos trajiste a morir acá. Bueno, puras quejas, imagínense nada más. Y entonces, de alguna manera, pues bueno, Dios hace brotar de la peña agua y entonces lo sustenta. Y hermanos, fueron milagros tras milagros y pues aún así el pueblo tenía pues un poquito duro su corazón. ¿Por qué? Porque recordemos que pues cuando el pueblo es liberado, pues muchos habían nacido en Egipto. Entonces traían toda la cultura de Egipto, su idolatría y su manera de comer y todo, ¿verdad? Y entonces había poco remanente de ese pueblo que conoció al Señor. Y entonces ese poquito remanente, ¿verdad?, pues de alguna manera pues invitaba a todos los demás a estudiar lo que ellos habían experimentado de ese Dios todopoderoso cuando estaban en Israel. Y vemos que allí pues el Espíritu de Dios se movía tremendamente, hermanos. Moisés no hizo nada porque él fuera extraordinario. No, al contrario, era una persona común y Dios lo usó. Y vemos entonces cuántas cosas el Espíritu de Dios empieza a hacer a través de las órdenes que le daba a Moisés. Y vemos que estando ya en el monte Sinaí, pues Dios se le presenta a Moisés y platica con él, hermanos. Y es cuando les da los 10 mandamientos, si nos acordamos en Éxodo 20. Entonces, de alguna manera, aquí el Espíritu de Dios se movía tremendamente. ¿Sí, hermanos? Posteriormente, pues ya hasta el capítulo 26, pues vemos la construcción del tabernáculo. ¿Sí? ¿Qué tan importante fue, pues, este mandamiento que Dios le da a Moisés de levantar el tabernáculo, que ocupa del capítulo 26 al capítulo 40 la construcción del tabernáculo? Entonces vemos que Dios le empieza a decir a Moisés que Él quiere estar entre su pueblo y que a través de ese tabernáculo Él se va a manifestar
poderosamente, como lo hizo, ¿verdad? Y vemos que toda la obra del Espíritu Santo en el tabernáculo, pues habla de la vida de nuestro Señor Jesucristo y de su sacrificio único y perfecto para salvar a la humanidad. Otro, pues, ejemplo que les puedo poner que es muy interesante, se encuentra en Jueces 13, que es el nacimiento de Sansón. Vemos que de alguna manera, pues Dios ungió desde el vientre a este bebecito porque tenía un plan Dios para su vida, y era el destruir al pueblo de los filisteos, que era enemigo tremendo del pueblo de Israel. Y entonces vemos que nace este varón y pues a sus padres les da pues enseñanzas, ¿verdad?, de que él iba a ser nazariato, que nunca se iba a cortar el pelo, que nunca tenía que comer pues cosas contaminadas ni vino. Y entonces vemos que el nazariato pues era una ofrenda, un compromiso que la gente hacía con Dios de consagrarse completamente al Señor. Por lo tanto, se dejaban crecer su cabello porque no pasaba navaja sobre su cabello. Y entonces, pues eran conocidos por todos cuando los veían porque reconocían que era un nazareo. Y había hecho un nazariato. Y vemos que en el versículo 25 del capítulo 13 nos habla que el Espíritu de Jehová comenzó a manifestarse en la vida de Sansón. Y también el Espíritu de Dios hizo cosas extraordinarias en este varón, pero pues este varón le falló al Señor a tal grado que pues al final, ¿verdad?, vamos a ver que termina muy mal. Y pues aquí el Espíritu de Dios le había dado una fuerza sobrenatural, hermanos. Él tenía una fuerza sobrenatural y de alguna manera pues no la usó correctamente, pues le gustaban mucho las mujeres y una de esas mujeres lo entregó a las autoridades y entonces fue la caída final que él tuvo. Y fíjense que en el capítulo 15, versículo 14, nos dice que el Espíritu de Jehová, ¿verdad?, pues ya estaba triste con Sansón por todas las cosas negativas que él había hecho, ¿verdad? Y en el capítulo 16, versículo 20, vemos que dice que Jehová se apartó de Sansón. Y entonces, hermanos, pues este Sansón le descubre a Dalila, que fue con la última mujer que estuvo, que su fuerza radicaba en su pelo. Y entonces ella pues había recibido la oferta de los filisteos que si le sacaba la verdad a Sansón de dónde estaba su fuerza, pues iba a ser recompensada con dinero, ¿no? Y entonces esta mujer pues lo descubre, se lo llevan cautivo. Y aquí la tristeza tan grande, hermanos, es que le sacan los ojos. Y en el tiempo de nuestro Señor Jesucristo, pues no había molinos como hay ahora. Entonces ponían a los asnos a dar vueltas sobre las piedras que molían el trigo y la cebada. Y lamentablemente a él lo ponen como a un burro, fíjense. Él empieza a dar vueltas a esas piedras de molino y de pilón ciego. Y entonces este varón empieza a entristecerse y pues hay una reunión de todos los filisteos con todas las autoridades y uno de ellos dice: oye, tráete a Sansón para que nos divierta un rato, tráetelo. Y pues lo llevan como diversión porque como estaba ciego y ya su fuerza la habían perdido, pues hacían un escarnio de este Sansón. Y entonces cuando Sansón pues se ve pues burlado por toda esta gente, vituperado y pues yo creo que golpeado, escupido, no sé qué tantas cosas le harían
porque se burlaban de que él, que tenía tanta fuerza, ahora ya no tenía nada y de pilón estaba sin ojos. Y entonces en el capítulo 16, versículo 28, vemos que pues él le pide a Dios que le devuelva su fuerza siquiera por un momento, para que pues todo ese pueblo que se había reunido de los filisteos pues pudiera morir. Y entonces vemos que Dios por un momento lo fortalece, y al fortalecerlo dice que pues tomó, ¿verdad? No sé cómo sería esto, las columnas que detenían los techos de esas habitaciones donde estaban pues celebrando esa reunión todos los filisteos, y dice que vino su fuerza nuevamente a él, y entonces tira las columnas y los techos se vienen encima y mata a muchísimos filisteos. Entonces vemos, hermanos, que pues bueno, Dios lo usó en este momento para que su obra para la cual había sido llamado fuera concluida. Entonces vemos que tristemente este hombre, que podría haber hecho muchas más cosas para el Señor, pues se muere ahí con los filisteos, porque al tirar las columnas se vienen los techos encima, y pues él también muere. Y dice que pues tristemente fueron los hermanos a recuperar el cuerpo para poder enterrarlo. Entonces aquí vemos en la vida de Sansón, y yo les invito, de veras, lean todo esto, hermanos. Es apasionante poder leer todo lo que les comento. Ahí en Jueces 13 en adelante vemos todo lo que les estoy platicando de Sansón, y vemos cómo se movía el Espíritu de Dios en lo que este varón hacía. ¿Y qué es lo que pasa? Que lamentablemente nunca pensó que el Espíritu de Dios se apartaría de él y su fuerza le sería quitada. Entonces a veces nosotros podemos estar como Sansón, nos estamos confiando de que Dios nos usa, de que Dios está con nosotros, que Dios nos respalda, y pues tenemos ciertos deslices en nuestra vida, y al final, si no nos arrepentimos y buscamos nuevamente el camino correcto, pues nos podemos perder, hermanos. Podemos de alguna manera ser desechados por Dios, y como Sansón, que perdió totalmente esa fuerza supernatural que Dios le había dado, y que de alguna manera él la desperdició. Entonces aquí una reflexión sería: no desperdiciemos nuestros ministerios, hermanos. No nos confiemos en que nuestro Dios maravilloso nos usa y pues estemos pecando y veamos que pecamos y no pasó nada, y entonces decimos: ay, qué bueno, es que yo soy hijo de Dios, Él me ama, y pues no nos arrepentimos. Aquí yo creo que es un tiempo de meditar en todos estos ministerios que les acabo de compartir, y pedirle a nuestro Señor que nos ayude para no claudicar, para que podamos seguir adelante, que podamos seguir honrando y glorificando el nombre poderoso de nuestro Dios Trino. Aquí, en estos hombres maravillosos, vemos la obra realizada de nuestro Señor Espíritu Santo y su poder manifestándose en la vida de seres humanos como tú y como yo. Así es que yo les invito, mis amados hermanos, que sigamos adelante, que cuidemos nuestro ministerio para que no lleguemos a perderlo. Dios no lo quita. No. Aquí tengo que aclarar muy bien. Lo que Dios da no lo quita, a pesar de que uno se pueda alejar de Dios, ¿verdad? Pero podemos perder por nuestras acciones, por nuestro pecar, los ministerios que Dios nos haya dado. Entonces ahí es donde tenemos que cumplir cabalmente con la palabra de Dios en nuestras vidas.
y respetar a nuestro Señor Espíritu Santo y dejarlo que Él nos pastoree, que Él nos enseñe, que Él nos guarde, que Él nos guíe para poder terminar nuestro ministerio adorando y exaltando el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y hermanos amados, pues miren, ya se me fue el tiempo. Yo les decía que vamos a continuar la segunda parte de estos acontecimientos de nuestro Señor Espíritu Santo en el Antiguo Testamento. Espero que cada una de las vidas que vimos así como relámpago nos puedan abrir los ojos a esa obra maravillosa que realizó nuestro Señor Espíritu Santo con cada una de estas personas. Si realmente ustedes quieren aprender y quieren estudiar, pues yo les invito, lean, sacan apuntes, sacan del apunte pues los versículos que Dios les muestre que son importantes, relevantes en cuestión al ministerio de nuestro Señor Espíritu Santo, y juntos vamos a aprender muchas cosas. Así es que me da mucho gusto haber compartido una clase más con ustedes. Les bendigo en el nombre precioso de Jesús, y si Dios nos presta la vida, nos estamos escuchando para la siguiente clase. Bendiciones abundantes, Dios quede con ustedes, y que esa paz maravillosa que sabe dar nuestro Señor Jesucristo siga cayendo en sus casas, con sus familias y en sus ministerios, para que podamos dar lo mejor de lo mejor para pues hacer frutos y llevarlos ante la presencia del Señor. Bendiciones abundantes, muchas gracias. Hasta luego. Agradecemos tu atención. Ayúdanos a seguir siendo un medio de bendición para los demás. No dejes de seguir nuestras redes sociales y comparte con tus familiares y amigos. Seguramente alguien necesita una palabra de bendición este día. Gracias.